Dios le bendiga a todos. Estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Un saludo especial a cada uno de los visitantes. Si alguien viene por primera vez, Dios le bendiga, bienvenido. Si alguien está acompañándonos a través de las redes sociales, también bienvenidos. Esperamos que todo esto sea de mucha bendición para su vida. Hace 15 días comenzamos una serie de predicaciones sobre estar en las manos del herrero. Y le hemos pedido a Dios durante estos días nos dé los elementos bíblicos para que estemos todos convencidos que en las mejores manos que podemos estar es en las manos de Dios. Y que Él es fiel, poderoso, tan perfecto en sus obras que lo que va a causar en nosotros seguramente es lo mejor. Él es el mejor herrero, el mejor constructor, el mejor alfarero, como quiera verlo, que puede darle la forma a nuestra vida. Y les dije que iba a predicarles sobre 2 capítulos de Corintios, capítulo 3 y capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. El título del capítulo 3 es ser colaboradores de Dios, colaboradores. Y la semana pasada hablamos un poquito de cómo Pablo dirige una carta a los corintios esperando que fueran ya cristianos maduros, pero se encontró que seguían siendo bebés, niños. Entonces el niño, el bebé no está listo para comer alimento sólido, toca seguirle dando leche. De eso hablamos la semana pasada. Hoy vamos a continuar versículos 5 al 9, 5 versículos en los que vamos a hablar sobre servir al Señor. Qué privilegio que nos llamen siervos de Dios. Si alguien a usted le ve en la iglesia y dice, hermana, hermano, usted de verdad que es un siervo, o sea, que sirve a Dios, pues qué bonito. Eso me parece fabuloso, emotivo. Pero el título de mi predicación en esta mañana es mucho más que siervos. Repito, ser siervos es un honor. Qué bueno que Dios nos vea como su siervo. Pero vamos a ver por la Biblia en esta mañana que siendo siervos, por supuesto, podemos o debemos vernos aún con mayores, de mejores maneras. Y eso lo vamos a entender a la luz de lo que dice la Escritura. Esto dice la Biblia, versículos 5 al 9, estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ustedes recuerdan que la semana pasada dijimos que estaban discutiendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Entonces aquí Pablo comienza su defensa. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté. ¿Quién plantó? Pablo. Yo planté. Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Permítame leerle el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia, el evangelio. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios.
Quisiera comenzar mostrándole un video de los tantos que hay. Yo vi varios anoche y esta madrugada vi algunos también, de misioneros, de gente que se desprende de todo para ir a servir a Dios a otros lugares. Charles Spurgeon dijo, si alguien desea, o mejor, nadie puede desear ir a predicar o a servir a Dios a otro lugar si actualmente no lo está sirviendo donde está. Porque muchos desean, ¿cuánto quisiera ir por allá al África a predicarle a tanta gente? Y el vecino, y su compañero de estudio, y el que pasa vendiendo aguacates, y el que le vende la leche. Ese es nuestro primer lugar para servir a Dios. Nuestra casa, nuestro hogar, es nuestro primer lugar para servir a Dios. Con base en esto y semejante historia tan significativa, tan importante de estas familias que se van a servir, quiero darle una frase que está en su material, nuestra idea central del día de hoy. Servir a Dios implica que nunca olvidemos que hemos sido creados por Él para que le sirvamos. Otra vez, servir a Dios implica que nunca olvidemos que hemos sido creados por Él para que le sirvamos. Hay muchas personas en esta vida diciendo que no le encuentran sentido a su vida, como que no tienen un horizonte claro. Y parte de eso es lo que escriben algunos que se suicidan en sus cartas, ¿no? Me quité la vida porque no le encontré sentido a esto. Y algunos escriben eso. Y es que muchas personas viven así. Pero ¿saben qué es realmente preocupante? Que hay cristianos que dicen lo mismo. Cristianos que no le encuentran sentido a la vida. Pues bien, hoy quiero decirles que si para algo, con un propósito, fuimos creados por Dios, es para que le sirvamos. Absolutamente nadie conoce del Señor para ser una persona que no le sirva en alguna área, en algún sector, de alguna manera. Todos, absolutamente, los que hemos conocido de Dios, tenemos funciones, tareas, roles, ejercicios que cumplir en la iglesia. Ahora, lo que pasa es que a veces limitamos el servicio a esto. No, estar en el púlpito o algo muy visible. Hay muchas formas de servir al Señor y de eso vamos a hablar hoy y en los próximos domingos. En primer lugar, por favor escriba allí en su material, somos instrumentos de Dios. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Y hablando de ser instrumentos, con ello me quiero referir a cómo Dios ha hecho de nosotros personas útiles para su obra. Andábamos sin Dios, sin Cristo, sin fe. Él nos convenció, nos atrae a la iglesia y cuando nos atrae y nos da el regalo precioso de la salvación, de la vida eterna, también con ello nos entrega lugares, tareas para cumplir en el servicio al Señor. ¿Cuál era la condición de la iglesia en Corinto? La carta que estamos leyendo. La iglesia tenía algunas divisiones. Algunos, infortunadamente, estaban siendo partidarios de uno de sus líderes. La otra parte de la iglesia estaban con el otro. Yo estoy con Pablo, es que Pablo es un excelente apóstol, Pablo hace esto, aquello. Y el otro decía, pero es que Apolos es así, Apolos es acá. Y había esa contradicción entre ellos. Entonces Pablo, dirigido por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una carta para dejar las cosas claras. Y lo primero que les hace saber es que pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Quienes seamos nosotros, lo importante es entender que somos siervos de Dios. Por favor, escriban la letra A, somos sus siervos. Y leamos juntos el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y contesta, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero miren la forma en cómo lo hace según la versión, la Nueva Traducción Viviente. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros
solo somos siervos de Dios. Quiero aclarar, Pablo no está desmeritando, haciendo mínimo o menos el título de siervo. No, qué privilegio ser conocidos como sus siervos. Pero lo que está buscando es que la iglesia entienda que están detrás de Pablo o detrás de Apolos, y eso no está bien. Pablo les está diciendo, ustedes están decidiendo, discutiendo de quién es mejor, y eso no tiene ningún valor. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos siervos. Y con eso invita a la iglesia a que también se vea como sierva. Ahora, traigámoslo a nuestros días. Iglesia, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, si algo tiene que movernos como creyentes es a ser reconocidos como siervos de Dios. Qué bueno que Dios nos vea así. Qué bueno que nuestra familia nos vea como servidores del Señor. Qué bueno que nosotros mismos sintamos que estamos sirviendo a Dios. Pero lo vamos a entender cuando aceptemos esta realidad, que no es Pablo, no es Apolos, no es el pastor, no es aquel, no es aquella. Todo tiene que ver con la obra de Dios. Por eso la letra B. Todos somos comisionados por Él. ¿Qué es comisionar? Comisionar es entregar una misión. Comisionar es entregar una responsabilidad. El versículo 5 que estamos leyendo dice en su segunda parte, y eso, es decir, ser siervo, Pablo es siervo, Apolos es siervo, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Por qué somos siervos? Porque Dios lo concedió así, porque Dios lo estableció así, porque Dios lo midió, lo planeó, lo definió como su propósito. Él así lo estableció. Somos comisionados por Él. Juan capítulo 15, versículo 16, léalo por favor, allí está en las pantallas. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto se lo dice Jesucristo a los apóstoles. Por supuesto, tiene vigencia para nosotros. No fue nuestra elección, Él nos eligió a nosotros. Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué tipo de fruto? Vuestro fruto permanezca, un fruto que permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Intento explicárselo brevemente. El Señor está diciendo, ustedes son siervos. Y son siervos porque Dios lo planeó así. No es que usted llegó a la iglesia y Dios dice, ¿qué pongo a hacer a fulanito? ¿Qué pongo a hacer a esta muchacha que llegó a la iglesia? No ocurre de esa manera. La Biblia enseña que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y planeó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Efesios y Tito enseñan ello, para que esas buenas obras ya establecidas sean las que nosotros hagamos. Lo que enseña la palabra es que Él nos planeó con tal perfección que estableció el día y la fecha, la hora en que usted y yo naceríamos. Y aparte de que planeó eso, estableció su proyecto de salvación con cada uno de nosotros. Pero aparte de ello, estableció cómo servirle. El día que uno de estos muchachos dijo, voy a tocar un instrumento para Dios, el día que alguien se para en la puerta a servir, o los maestros que están arriba con los niños, o cual sea la situación, el día que desarrollamos algún servicio en la iglesia o aún fuera de la iglesia, no estamos haciendo algo que sorprenda a Dios. No estamos haciendo algo que se nos ocurrió. Estamos haciendo algo que Dios estableció como una buena obra que haríamos en este tiempo, en este lugar. Miren cómo lo que estamos haciendo es darle cumplimiento a los propósitos del Señor. Es que si alguien aquí
anhela servir a Dios en el área que Dios lo esté moviendo a hacerlo, eso tiene que ver con la perfección de la voluntad de nuestro Dios. Eso está completamente definido y establecido con perfección. Qué triste cuando nosotros nos rehusamos a ese servicio, porque ya está claro que Dios lo estableció, pero nosotros a veces somos los que nos negamos a hacerlo como corresponde. Por eso, entendiendo que somos instrumentos en las manos de Dios, quiero decirles cómo nos corresponde vivir este servicio al Señor. Punto 2. Usted y yo somos dependientes de Dios. Usted y yo debemos depender de Dios. Oiga, hay personas que dependen de otras personas. No, es que si fulanito o fulanita no está, yo me muero. Yo no sé qué haría de mi vida sin él o sin ella. Y dependen de personas. Otros dependen de lo que saben, porque han estudiado mucho, porque son muy capaces. Otros dependen de lo que tienen, de lo que han logrado construir con sus manos, con su esfuerzo. Yo no estoy diciendo que sea malo poner algo de confianza en ello, pues por supuesto es lo que Dios ha provisto. El problema es cuando dependes más de esas cosas que de Dios, porque todas esas cosas, dice la Biblia, que son temporales, con facilidad se pueden disipar. La Biblia nos enseña a depender de Dios, y esto va más aún con aquellos que sirven a Dios o que por lo menos anhelan servirle. El versículo 6, Reina Valera, dice: yo planté. ¿Qué es plantar? Sembrar. Yo sembré. ¿Quién lo hizo? Pablo. Apolos regó, le puso agua, cuidó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Noten cómo, por excelente trabajo que haya hecho Pablo y Apolos, todo depende es de Dios. Pablo utiliza la imagen, el evento de las siembras, de los cultivos. Pablo lo hace varias veces en sus cartas, y lo hace porque era muy común para los oyentes de ese momento. Para nosotros también, no es tan complicado entender lo de los cultivos, lo de los sembradíos. Pablo está diciendo, es cierto, yo siembro, otro viene y riega, pero como el agricultor va y pone la semilla y no se queda ahí esperando a ver cuándo será que nace. No, él sabe que tiene que esperar y sabe que tiene que ir y regar, tiene que esperar con paciencia. Hermanos, por bien que plante, por bien que riegue la planta, ahí tiene que haber un milagro para que eso nazca y dé fruto. Nosotros plantamos, nosotros regamos, pero ¿qué dice la Biblia? El crecimiento lo da Dios. Por eso escriban la letra A, por favor. Muchos intervienen en los procesos de la iglesia. Muchos intervienen. Y quiero hablarle específicamente de familia cristiana aquí en Villavicencio. Hay muchas personas en diferentes lugares haciendo cosas para apoyarnos. Económicamente lo hacen, nos apoyan con algunos elementos aquí de la iglesia, con algunas situaciones del sostenimiento, por supuesto no con todo, pero es un aporte que ha sido muy importante debido a que en tiempo de pandemia eso debió haberse reducido y sin embargo lo mantuvieron hasta la fecha para poder apoyarnos. Otros tuvieron que cerrar iglesias. Afortunadamente, gracias a Dios, nosotros pudimos seguir adelante e hicimos un buen trabajo en las redes sociales y trabajo en internet. Se suma a ello trabajo de otros pastores, se suma a ello la labor, el acompañamiento de otras personas, se suma a ello el trabajo que hacemos aquí localmente, el pastor, la familia, los líderes, la iglesia en general, todo lo que hacemos para crecer como congregación.
Es decir, muchos intervienen, ustedes ofrendan, su ofrenda se utiliza solamente aquí en la labor de la iglesia, es para eso que se está utilizando. Pero por más que haya mucha gente ayudando en este proceso, la letra B, escriba por favor, todo depende del plan de Dios. Pablo está explicándole con este versículo 6, mire hermanos, por más que yo sea el que plante o por más que Apolos sea el que riegue, el único que hace crecer esto es Dios. Quiero darle dos malas interpretaciones de este pasaje. La primera mala interpretación es que algunos pueden creer que algunos en algunos lugares, en algunos sectores cristianos, no evangelizan, no invitan a nadie a la iglesia, porque como el crecimiento lo da es Dios, entonces la Biblia dice que Dios añadirá a los que han de ser salvos. Como Dios es el que los añade, entonces ¿para qué los buscamos? Y algunos tienen ese concepto, que no hay que ayudar y promover para que la gente llegue a la iglesia. Por supuesto es un error, nos corresponde evangelizar, nos corresponde predicar, nos corresponde animar, nos corresponde acompañar. Todo eso hay que hacerlo. La segunda mala interpretación es que algunas personas creen que hay que hacer de todo para que la gente llegue a la iglesia. Y en su afán de invitar a algunos, se inventan elementos atractivos mal utilizados, o por lo menos elementos que no convienen, antibíblicos, para atraer gente a la iglesia. Entonces sí, claro, el crecimiento lo da Dios, pero hay que hacer, hay que ir, hay que traer, hay que inventar programas, hay que inventar eventos. Yo no estoy diciendo que no nos corresponda hacer actividades, claro que sí, aquí las hacemos, pero que no estén distantes de las verdades bíblicas. Y les digo ejemplos. Conozco iglesias que, por ejemplo, cada domingo rifan un televisor. Entonces a la entrada le entregan la boleta al que llega. Entonces van a la iglesia. ¿Sí? Conozco iglesias que publican en sus redes, por ejemplo, esta semana contamos con la visita de tal futbolista famoso o con tal cantante famoso, para que la gente vaya a ver a su futbolista, a su cantante famoso, a la iglesia. Y elementos de ese tipo. Hermano, hermana, quiero decirle esto sin faltar a la humildad, que no suene prepotente. Llenar una iglesia es muy sencillo. Eso no es problema. Yo llevo 30 años de cristiano, 25 años de servir de tiempo completo en una iglesia. Y les puedo decir con tranquilidad, con seguridad, llenar una iglesia es muy fácil. El problema no es llenarla. El problema es hacer que la gente se quede en la iglesia. El problema es lograr atraer a muchos, pero que se vuelvan cristianos, que se conviertan al Señor, que generen un compromiso espiritual para con Dios. Eso es lo difícil. Pero atraerlos, se inventa el show. Hacemos un estudio de mercadeo. Hay iglesias que lo hacen. ¿Qué tipo de estatus social tienen? ¿Qué edades? ¿Cuál es el tipo de música que escuchan? ¿Cuál es el tipo de alimentación? ¿Cómo visten? Y hagámosle una iglesia a la medida de ellos. Y así lo hacen, con un estudio de mercadeo previo. A veces el mensaje, la predicación, se licúa con otras cosas, se le agrega sabores diferentes para que sea más atractivo. Y resulta que no se puede negociar con el mensaje. Hay elementos adicionales que se pueden hacer, claro que sí, mientras no sean antibíblicos. Pero la predicación del evangelio y la esencia real de predicarles a Jesucristo como el Salvador, de buscar la santidad, de servir a Dios como corresponde, eso nunca se puede perder. Debemos insistir en eso. Entonces lo que estoy diciéndoles con esto es que Pablo les está diciendo a los corintios: reaccionen, dejen de estar diciendo es que este pastor o es que este apóstol o es que aquel. No vayan tras eso, vayan tras el Señor.
Entiendan que Dios es el que da el crecimiento. Entiendan que Dios es el que hace la obra. Para los que dicen, es que en la otra iglesia sí hacían esto. Es que en la otra iglesia como que se hacía más aquello. Allá se ayunaba más, o allá había más tiempos de comunión, de actividades, de almuerzos, o allá esto, o allá aquello. Yo respeto esas cosas porque yo también inicié mi vida cristiana en una iglesia diferente y extraño muchas cosas de esa iglesia. Pero tengo claro que Dios ha definido los tiempos y que en nuestro presente estamos aquí en Familia Cristiana intentando construir iglesia con la ayuda de Dios para que todos crezcamos en la fe, crezcamos en el conocimiento de Dios y le sirvamos. Ahora, Dios proveerá espacios para, ¿por qué no?, hacer cosas bonitas como iglesia que de pronto los días domingos no hacemos aquí por temas de organización, de tiempo y como está planeado. Por ejemplo, el jueves 23 de junio, tengo esa fecha clarita porque la estoy esperando con ansias. El jueves 23 comenzamos 5 jueves para llegar aquí a la hora que usted quiera antes de las 7. No sé si me haga entender. O sea, va a estar abierto desde las 6 con un ambiente bonito. Vamos a venir a adorar juntos a Dios aquí en la iglesia. Para los que somos de esa iglesia, de esas iglesias donde cantábamos 1 hora, ¿lo recuerdan? ¿Cierto? Y que nos arrodillábamos y que nos alejábamos y llorábamos por allá, casi que ahogados, llorábamos. Vamos a crear 5 jueves aquí en la iglesia así. Una guitarra bien tocadita, un par de voces, cantamos el tiempo que sea necesario. Quiero predicarles sobre adorar a Dios. Ahora, adorar no se limita a cantar, por favor. Pero vamos a generar un tiempo para cantar juntos. Canciones de esas viejitas que uno dice, esas canciones sí eran bonitas, por ejemplo. Para los que dicen así, las de hoy también son bonitas. Vamos a cantarle al Señor. Esa es la intención. Prográmese. 5 jueves, 23 de junio en adelante. Vamos a adorar juntos a Dios aquí en Familia Cristiana. Dependemos de la voluntad y del plan de Dios entonces. Tercero, si somos instrumentos de Dios, si dependemos de Dios, escriba por favor, somos responsables ante Dios. Somos responsables ante Dios. Mira el versículo 7. Así que, es que esto es duro. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, ¿qué eran Pablo y Apolos? Nada. Ni el que planta, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es lo importante. Señor, señora, aquí el importante no es el que canta o el que predica o el que hizo o el que no hizo. Aquí lo importante es Dios, es la obra de nuestro Señor Jesucristo evidente en nuestra salvación, la obra del Espíritu Santo diaria en nosotros. Eso es lo importante. Y el 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 7. No importa quién planta o quién riega. Eso no importa. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Eso es lo importante. Mire, hermano, el día que yo amanezca, no sé, suena petulante, espero que no. El día que yo salga del baño y me resbalé en el baño en la casa y no pude venir porque me golpeé. Ese día se cayó la iglesia. No se puede hacer nada porque el pastor no está. No, hermano. ¿La iglesia es de quién? Del Señor. ¿Usted cree que Dios no va a proveer lo que haya que hacer en la iglesia para ese día? O Dios dirá, se me cayó este muchacho, iba a decir yo, se me cayó este señor. ¿Ahora qué hago? No, Dios no funciona así. Dios sabe desde la eternidad que me iba a caer ese día. Y tiene todo completamente, perfectamente planeado. Entonces, está diciendo la Biblia, no importa quién es el que siembra semilla, no importa quién es el que riegue, lo importante es que Dios hace crecer esa semilla.
Y el versículo 8 dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Oiga, miren esto, del versículo 6. Dame el versículo 6 de la Reina Valera, por favor. Miren, me parece tan significativo esto. Miren el juego de los verbos en su composición. Dice, yo planté, Apolos regó. ¿En qué tiempo están los verbos? Pasado. Pablo plantó, Apolos regó. Y luego lo consecuente sería que dijera, pero el crecimiento lo dio Dios, ¿cierto? Porque está hablando en pasado. Pablo plantó, Apolos regó, Dios dio el crecimiento. No. Pablo plantó, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Lo que hizo Pablo y lo que hizo Apolos está en tiempo pasado. Lo que hace Dios está en un tiempo presente continuo. Miren, lo que usted y yo hagamos en la iglesia tiene comienzo y tiene final. Eso habla de lo breve que es el tiempo para nosotros. Pero lo que hace Dios es permanente, es eterno. ¿Quién plantó en usted? ¿Quién le sembró la semilla del evangelio? Usted se acordará. ¿Quién regó esa semilla en usted? Uy, sí, fulanita, fulanito, me ayudó aquel, listo. Pero ya no están. O pueda que esté, pero ya cambió el proceso. Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Y lo hará hasta que nos vayamos con Él, hasta que nos llame. Ese es el proyecto de Dios tan bonito. Usted y yo somos responsables ante Dios. Por eso, escriban la letra A, tenemos un diferente servicio, pero un igual reconocimiento. Tenemos un diferente servicio, pero un igual reconocimiento. ¿Cuál es el servicio? Ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, tenemos diferentes ocupaciones. Plantar no es lo mismo que sembrar, no es lo mismo. ¿Está bien? Diferentes funciones. Aquí hay alguien que canta, alguien que toca un instrumento. Mañana usted no va a encontrar a Mauricio del piano en la batería y al baterista cantando y a Wilson haciendo otra cosa por allá con los niños. No, cada uno tiene una función, una tarea específica. Dios lo preparó para eso. Dios le dio una función especial, diferentes servicios, pero tenemos un mismo reconocimiento. ¿Cuál debe ser nuestro reconocimiento? Ser vistos como servidores, como colaboradores, dice la Escritura. Somos colaboradores de Dios. Pero la letra B nos enseña una gran verdad. Tenemos un igual propósito, pero una diferente recompensa. Y aquí quiero decir algo que espero los estremezca como lo ha hecho conmigo estos días el Señor. Versículo 8 de la NTV, por favor, Edwin. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, ¿cierto? Todos nos reunimos aquí esta mañana a las 7:30, 8 de la mañana nos reunimos aquí a orar, los que estamos para el servicio, los que vamos a servir en la iglesia hoy, 15, 20 personas, oramos por ustedes, los que vienen para la iglesia hoy en la mañana, oramos porque todo saliera muy bien, porque Dios sea honrado, y ahí estábamos todos, y con ellos los niños pequeñitos, ¿no? Porque llegan temprano los papás y los niños que no se pueden quedar en la casa, a las 7 de la mañana aquí, madrugan todo el día para el colegio y el domingo también. Aquí en la iglesia, algunos de los niños. Entonces, todos tenemos un mismo propósito, pero la recompensa sí puede ser diferente. Cada uno, versículo 8, cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Y aquí quiero decirles algo, por favor, nunca lo pierdan de vista. No dice, cada uno será recompensado por el éxito de su servicio. No dice eso. No dice, cada uno será recompensado por lo poderoso de su ministerio. No. Cada uno será recompensado por lo grande de su labor. No.
Un pastor no recibirá más recompensa por tener una iglesia de 10,000 personas. ¿Dónde dice eso? Y la gente mide el éxito del pastor es según el tamaño de la iglesia, ¿no? En cambio uno pasa por esas iglesias pequeñitas, 20, 30 personas. Ay, pobrecito ese pastor. Pues Dios no te va a dar recompensa, hablando de los pastores, por tener iglesias más grandes. Ahora, yo quiero tener una iglesia numerosa, ya lo es, pero quiero una iglesia más grande. Esa es mi aspiración personal. Pero Dios no me va a dar más recompensa a medida que la iglesia vaya creciendo más. No. Muchachos del grupo musical, maestros de niños, gente que sirve allí con unas cosas de tecnología, los que están trabajando atendiendo personas nuevas, los que llevan servicio a la comunidad, todos los que estamos sirviendo en la iglesia, en cualquier área. Usted no va a ser más recompensado por hacer mucho más cosas que tengan éxito en lo que planea, en lo que hace. Usted, dice la Biblia, será recompensado por su labor. Como dice en la NTV, por su trabajo arduo, por su dedicación. Por eso es que recibiremos recompensa. ¿Se lo puedo explicar? Miren esto. Aquí no pasa. Pero supongamos que algún músico no ensaye, no prepare las canciones. Te llegan a ensayar los muchachos y no, es que no ensayé, no, es que no me quedó tiempo, no, es que no pude, fue que se me olvidó. Y entonces viene el culto y cantan la alabanza y suena hermoso. La gente canta, se siente lo bonito de adorar a Dios juntos. Entonces el muchacho dice, pues no ensayé, no preparé, pero no fue bien. Entonces comienza a medir que Dios lo va a recompensar porque le fue bien. Y no es así. Dios te va a recompensar es por tu labor. No es posible que un maestro de niños llegue a preparar clase el domingo en la mañana, o que el sábado en la noche, 11 de la noche, ay, a mí me toca clase mañana, yo no sabía. Eso es irresponsabilidad. Debe preparar con anticipación. Pero como es de los maestros que llega a la clase y como es bueno, es dinámico, los niños felices con su profesor, con su profesora, entonces el profesor dice, me fue bien con la clase, sin prepararla. Entonces Dios me va a recompensar por mi excelente clase. No, te va a recompensar por tu trabajo arduo, por tu preparación, por tu forma de esforzarte por lo que haces. Le voy a poner un ejemplo. Hay maestros que se levantan temprano durante la semana porque tienen que trabajar, pero temprano planean su clase, leen, estudian, buscan en la Biblia, oran por sus niños que van a tener el domingo. Un músico debe orar por los que van, por lo que va a cantar y por quienes va a acompañar con lo que va a cantar. Ora por sus niños, Señor, que los niños que vayan el domingo reciban la palabra, conozcan de ti, crean en ti, ¿cierto? Ora por, y el maestro se prepara horas y horas leyendo, estudiando, porque es una clase al mes, 2 clases al mes, le va a quedar tiempo, se prepara y llegó a la iglesia y se vino un aguacero y los niños no llegaron. Entonces el maestro podría decir, ay, no va a haber recompensa para mí porque no di la clase. Sí, porque la recompensa es por tu trabajo. Mire, a mí Dios no me va a dar más recompensa por tener 1,000 personas, ni me va a dar menos por no crecer. Me va a dar recompensa por mi responsabilidad en mi servicio. Para los que están sirviendo aquí en la iglesia, sean responsables con su función en la iglesia. Sáquenle tiempo a hacer lo correcto, a prepararse, a estudiar. Oren por su servicio en la iglesia. Hay una frase de cajón que dice que hay mucha gente dedicada a la obra de Dios y se olvidaron del Dios de la obra. Sirven en la iglesia, van, vienen, ayudan, organizan, cantan, hacen esto, van aquí, van allá, y uno dice, uy, qué muchacho tan espiritual. Ojo,
que hacer mucho en la iglesia no es garantía de ser espiritual. No se limita a hacer. Más que hacer, lo importante es ser. Entonces, servir a Dios implica una vida espiritual consistente. Orar a Dios. Porque el día que estés allá dándole cuentas, somos de los que vamos a decir: Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, oré por los enfermos, hice esto, hice aquello. ¿Y qué dice la Biblia que el Señor va a decir? Venga, yo a usted no lo conozco, porque hacía mucho, pero no era. Y más importante que hacer es ser. ¿Salió bien esto? Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí tengo un llamado muy especial. El llamado es para aquellos que servían en su iglesia y hoy no sirven en la iglesia. Porque algunos vienen de otra congregación, por alguna razón, ¿cierto? Yo mismo lo hago así. Nací en otra iglesia y ahora estamos aquí en Familia Cristiana. Por el plan de Dios, su perfección. Amén. Algunos incluso están en transición, están como ahí decidiendo si se quedan o no. Perfecto, es normal, es lógico. Pero yo quiero animarles a que si se quedan con nosotros, no se hagan a un lado en el servicio a Dios. ¿Recuerdan todo lo que ustedes hacían en la otra iglesia? ¿Dónde estaban? Madrugaban, trasnochaban, apoyaban, oraban intercedían por esto, iban aquí, iban allá, cantaban, predicaban, servían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es que acaso madurar en el Señor implica dejar de lado el servicio cuando es completamente lo contrario? ¿Qué ocurrió? ¿Qué mató? ¿Qué ahogó el llamado de Dios a servirle en usted? ¿Qué lo ahogó? ¿Qué lo desanimó? Las personas van y vienen. Su ocupación, siempre estaremos ocupados. Dios no usa desocupados, señores, señoras. Dios no usa desocupados. Algunos cambiaron su servicio por otros asuntos de la vida. Cuando en un futuro lo que realmente pesará a la hora de darle cuentas a Dios es nuestro servicio al Señor. O sea que no trabajamos y todo lo demás. Sí, eso hay que hacerlo, por supuesto que sí. Pero desde su lugar de labor, de trabajo, de estudio, cual sea su camino, su proceso de vida, usted puede y debe servir a Dios. Termino con esto, cuarto punto. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. El versículo 9 tiene una excelente reseña de las tres verdades de estos versículos. Nosotros somos colaboradores de Dios. Literalmente Pablo está diciendo: Dios necesita de nosotros para el servicio. Oiga, ¿por qué no puso a predicar ángeles? En el Antiguo Testamento usó ángeles para hablar con Abraham, con Moisés. En el Nuevo Testamento utilizó ángeles para hablar con María, ¿cierto? Y con otros. La palabra ángel significa, entre otros, mensajero. ¿Por qué no pone a predicar ángeles hoy en día, a evangelizar? ¿Se imagina a la gente convirtiéndose al ver que baja un ángel y les predica de Jesús? Pero decidió que no era así. No dijo: voy a darle vida eterna a los apóstoles y Pablo entre nosotros aquí predicando, Pedro, Juan predicando. No dijo: voy a seguir levantando profetas. No siguió levantando profetas. Definió que la iglesia seríamos los colaboradores de él para seguir predicando el evangelio. Esa fue su decisión, con perfección. Entonces, letra A, somos sus siervos. Ya lo escribió en el primer punto y lo vamos a volver a escribir, porque necesito que se vayan convencidos de esto. Somos sus siervos. Charles Spurgeon dijo, miren aquí la proyección por favor:
Si Dios te ha llamado a ser predicador de su palabra, servidor, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Si Dios te llamó a ser siervo de Él, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. En ese tiempo que habló Charles Spurgeon sobre esto, hace 200 años, más o menos, el rey de Inglaterra era el rey de Inglaterra. Es como si hoy dijera, no te rebajes a ser el presidente de los Estados Unidos. No te rebajes a ser el primer ministro ruso o algo así, cuando puedes ser servidor del evangelio. ¿Qué es lo que te está disuadiendo de servir a Dios? ¿Un tipo? ¿Una mujer? ¿Una mala costumbre? ¿Un desánimo mal infundado? ¿Una desmotivación carente de sentido? No te pierdas del privilegio de servir a Dios, de amarlo, de hacer su obra por estar corriendo tras lo que no edifica, por estar yendo donde no debes ir, por estar comprometiendo tus sentimientos, tu corazón con personas que no aman a Dios, que lo único que van a causar es que te alejes del Señor. Jóvenes, ustedes que creen que tienen la vida ganada, que tienen las fuerzas, la salud, que nada malo les puede pasar, quiero decirles que están en un momento decisivo de su vida. Que escuchen el consejo de papá y de mamá, que escuchen las predicaciones, que lean la palabra, que se comprometan en esta verdad de entender a Dios. Y les digo hoy, no hay absolutamente ninguna profesión, ninguna carrera, ningún estudio, ninguna especialización, nada, absolutamente nada, que llene tanto como servir a Dios, que satisfaga tanto como servir a Dios. Ah, pastor, entonces no estudiamos, entonces no me especializo. Sí, hágalo. Yo quiero pagarle a mis hijos la universidad y que se especialicen. Quiero pagarlo, quiero hacerlo, porque es trascendental en este momento en la vida de cualquier persona. Yo quiero hacerlo. Lo que quiero llevarles a entender es que todo eso, siendo bueno, no es lo más excelente. Y la gente va tras lo bueno, pero se olvidan de lo excelente. Entonces se casan con cualquiera. Perdón si suena feo. Se casan con cualquiera. No, que no me quiero casar todavía. Vamos en unión libre, no pasa nada. ¿Y dónde quedó esa canción? Señor, donde tú me quieras mandar, yo. ¿Alguien cantó eso alguna vez? ¿Alguien cantó con manos vacías? Vengo a ti, no tengo nada que darte. Señor, si me toca abandonar, yo abandono. Todo lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. ¿Alguien cantó eso? ¿Alguien orando en su casa le prometió a Dios, Señor, yo dejo lo que tú me digas, yo voy? ¿Alguien lo hizo? Alguien salió de una predicación diciendo, no más, a partir de ahora mi vida se arregla, porque la predicación me movió. Alguien lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué seguimos como jugando, como que sí, como que no, como que voy, como que no voy? ¿Por qué? ¿Estás esperando que Dios utilice algo drástico para después estarle diciendo, Señor, es que yo no hice esto y por mi culpa es que estoy así como estoy? Eso está esperando. Mire, hermanos, somos sus siervos. B, somos labranza de Dios, cultivo de Dios, un cultivo de Dios. Mire Pablo cómo compara la iglesia con un cultivo, con un rebaño y por último con un edificio. La Biblia dice en el versículo 9, sois labranza de Dios. Y por último dice, somos edificio de Dios. Pero no escriba edificio, escriba somos familia cristiana. ¿Naciste en una iglesia con X tipos de hábitos? Amén, yo también lo hice. ¿Naciste en un lugar donde el pastor no gritaba como grito yo? Perdóneme. Donde el pastor predicaba más cortico que yo, pues perdóneme. Donde el pastor regañaba menos, pues perdóneme. ¿Naciste en una iglesia donde era más bonito el lugar? Pues qué bueno. O donde la música era más divertida, más rítmica, habían trompetas,
pues bueno, ojalá algún día tengamos aquí algo más grande, porque me encanta lo que tenemos, pero algo más grande. Amén. Yo le he dicho a Wilson, sueño con tener trompetas, saxofón, con tener percusión menor, con tener un micrófono profesional, vale como 10 millones de pesos, y tener una coral de 8 o 10 personas haciendo voces. Todo eso lo sueño. ¿Cuándo? Cuando Dios lo defina, porque Él es el que da el crecimiento. Pero ya no estamos allá, ya no estamos en esas iglesias, ahora estamos en Familia Cristiana y estamos construyendo iglesia. Hay cosas buenas, excelente. Hay cosas maravillosas, excelente. Hay cosas que no son tan buenas, sí. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te llamó a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que estabas haciendo antes y ya no estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con lo que nunca has hecho pero quisieras hacer en la iglesia? Yo te animo hoy a que hagas un compromiso, no conmigo, ni siquiera con la iglesia, sino con Dios, de servirle. Mire, hermanos, somos más que siervos, somos sus hijos, su pueblo. La Biblia dice que los esclavos pasan, los siervos pasan, pero los hijos quedan, permanecen. Somos su cultivo, somos su rebaño, somos su edificio, familia cristiana. Somos lo que Dios estableció. ¿Saben qué creo? Una anciana hermosa esta mañana me dijo: pastor, yo los sigo, escucho las predicaciones desde cuando habló de las 5 solas. ¿Alguien recuerda cuándo fue eso? El año pasado, terminando las 5 solas. Todos los domingos, todos los jueves escucho la predicación, el video. Y decidí quedarme aquí, me dijo ella esta mañana, en el primer servicio. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque este es un buen lugar para crecer y conocer más de Dios, me dijo ella. Si ella fuera nueva en la iglesia, pues uno entendería, porque es nueva y para el nuevo todo es nuevo. No, ella lleva años y años de ser cristiana. A mí eso me reta, me alegra, me compromete más a seguir construyendo iglesia. Oremos. Padre bondadoso, gracias por habernos llamado a este servicio. Gracias. No hay nada que en tu perfección no haya sido planeado para que esto sea efectivamente el cumplimiento de tus propósitos. Gracias por cada hombre y cada mujer que están aquí escuchando esto. No creo de ninguna manera que hayas traído a alguien de manera equivocada. Todos los que están aquí los trajiste porque necesitábamos escucharlo. Yo estoy agradecido contigo por el llamado que nos has hecho, por el que me has hecho a mí y a mi familia, por el que has hecho a todos los que están aquí. Ayúdanos a entenderlo mejor y a caminar en la dirección correcta en nuestro propósito de hacer tu obra. Te exaltamos hoy y siempre, Señor, con toda alegría, en el santo nombre de Jesucristo. Oro por mis hermanos, mis hermanas. Te pido que los bendigas y los ayudes a todos en este propósito de ir adelante, haciendo tu voluntad y sirviéndote como corresponde. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén. Tome su lugar.